precisamente pues vamos a hablar de la puesta en valor del castillo de Marutegi, Araya. Nos vamos a tierras alavesas para hablar de esa investigación de los restos del castillo y del entorno que llevan haciendo desde hace ya un año. Y es que esta semana, el día 17, hay una charla precisamente en esa localidad alavesa, en Araya, en la que explicarán esa primera fase de investigación documental y el contexto de la construcción de este castillo. Por lo que vemos precisamente en ese informe, la imagen de este castillo de Marutegi, pues tenemos unos pequeños restos de ese castillo. Pero bueno, vamos a hablar con más detalle con Iñaki Sagredo. Iñaki Sagredo es historiador responsable de la empresa Gestión Cultural Larrate y es coordinador de este proyecto. Iñaki, egunon. Egunon, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, las imágenes de los restos del castillo nos dicen que quedó poquito, ¿no? Actualmente quedan pocos restos de ese castillo. Queda poco, queda una torre espectacular en la parte de arriba, Sí. que parece un faro dentro de lo que es la llanada alavesa, y luego muy poquito en la parte inferior, que había una muralla y que protegía un recinto inferior y posiblemente donde estaba la puerta, ¿no? Bueno, habéis estado un año con este trabajo de investigación, de estudio. ¿Cuáles pueden ser las conclusiones? Porque el estudio seguro que es enorme, lo estoy viendo aquí. Las conclusiones más interesantes de este castillo, en su contexto histórico, claro. Pues en el contexto histórico, fíjate, estamos todavía investigando, indagando, porque realmente no es claro. O sea, tenemos un periodo de construcción bastante amplio, porque las dataciones nos dan un abanico de datos, pues bueno, que nos situamos desde el año 1020 hasta el año 1155. Y claro, ahí hay una controversia porque tenemos dos periodos, pues un periodo navarro, por así decirlo, y un periodo castellano, por otro lado. Claro. Y en el contexto, pues también defensivo comercial, porque es una ruta muy importante que estaba situada en ese punto, que era la ruta de la calzada de San Adrián, que comunicaba a Guipúzcoa con la llanada alavesa. Y había dos fortificaciones, por así decirlo, que la protegían. Uno era la que era el propio lugar de San Adrián, que es la parte donde está la cueva, que había una fortificación, y luego en la parte inferior, ya la llanada, pues estaba el castillo de Araya, de Marutegi. Entonces, en ese contexto pues defensivo de esa frontera que todavía no es muy clara, que hay que analizar detenidamente, y luego también en el aspecto pues comercial de protección de la zona, pues se situaba el contexto de la construcción de este castillo. Ese contexto histórico en el que entramos primero en la época navarra, digamos, ¿no?, en su construcción. Sí, por ejemplo, nos sitúa las dataciones nos podrían situar desde el tiempo de Sancho III el Mayor, el gran rey, por así decirlo, de la monarquía pamplonesa, que sus delimitaciones pues marcaba desde lo que es Cataluña hasta prácticamente el Reino de León, ¿no? O sea, toda la parte norte de la península en esa época, ¿no? En mediados del siglo XI, ¿no? Y posteriormente pues hay unos cuantos reyes sucesores de Sancho III el Mayor, y en un periodo, en un contexto también que hay que analizar, en el año 1076, esta parte de la llanada, tenemos que ver qué parte pues formaría parte de lo que sería el reino de Castilla, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estudiarlo detenidamente, analizarlo y ver a ver en qué contexto se construye el castillo, ¿no? Entonces estamos es un periodo muy extenso, las dataciones, cuantas más dataciones, pues va cerrando esa ventana, pero evidentemente hemos trabajado pues con muy poquito, es una referencia simplemente, un análisis inicial de lo que es su construcción, de su fase de construcción, pero muy amplia, como vemos, pero también un estudio de cómo son sus características, ¿no? En cuanto pues a construcción, a forma de labra en la piedra, la tipología de los elementos que hay, en fin, es un trabajo un pelín extenso y queremos completarlo con el trabajo documental que empieza ahora, empieza enseguida, ¿no? O sea, todavía estamos muy verde, ¿no? Como para decir datos concretos, ¿no? Ya. Pero bueno, es muy bonito, es un reto, desde luego. Es como una especie de agujero en nuestra historia, ¿no?, en cierto modo. Eso es, porque fíjate, hay un periodo documental en que lo que son referencias a castillos pues prácticamente son muy tenues, muy poquito tenemos en la documentación, ¿no?
y prácticamente todos los castillos de alaveses, salvo los que están situados en la Sonsierra, pues no cuentan con mucha documentación. Entonces tenemos que andar, pues bueno, pues buscando de aquí para allá y encontrando pistas para ver dónde podemos encontrar algún dato que nos dé, pues eso, nos dé pistas o nos dé datos de su construcción, ¿no? Ya, y ahí estamos. Claro, incluso qué tipo de relación pudiera tener con otros castillos que ya se conocen, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la proximidad con otras fortificaciones, pues tenemos el que hemos comentado de San Adrián, sí. Y también, por ejemplo, la fortificación de Guevara, que está un poquito más alejada, unos 5 kilómetros, pero bueno, estamos situados más o menos en ese contexto, en el periodo navarro, en las tenencias, en la distribución defensiva de todo lo que es la Llanada y Guipúzcoa y Vizcaya, y bueno, y ahí estamos trabajando en ese ámbito, ¿no? Esta sería un poco como la primera fase de investigación sobre este castillo. Eso es una primera fase de investigación. Luego vendría una segunda fase de, bueno, lo que estamos ahora haciendo, que es la parte documental, y una tercera sería la intervención arqueológica, que tendremos que pedir pues los permisos correspondientes a la Diputación, a las instituciones, sí, para que nos faciliten esas posibilidades, que será muy interesante para, sobre todo, localizar pues algún elemento que no hemos podido investigar, porque evidentemente está enterrado, ¿no? Por ejemplo, el aljibe, por ejemplo, la puerta de entrada. Y también en ese contexto de investigación arqueológica, pues ahí se sitúa lo que es la consolidación de los elementos, porque la torre pues está en mal estado en algún punto la muralla también. Y por último, ya lo que sería esta fase de trabajo que hemos estipulado en una estrategia, pues sería pues la puesta en valor. Y la puesta en valor implica pues señalizar todo correctamente, tener todas unas señalizaciones que pues ayuden a interpretar el castillo, y también crear un plan de mantenimiento, o sea, de cuidado, o sea, no hacer un trabajo y ya está, sino que pues responsabilizar un poco a la institución local y a la general, a la regional o a la Diputación, pues para que, bueno, haya sus medidas de cuidado, de protección y que se conserve con el tiempo, ¿no? Claro, estaba viendo por aquí en el apartado de análisis de los restos del castillo, por diferentes zonas, que habéis localizado ya pues la parte del recinto inferior, torres, puerta, muralla, y la parte superior, que sería también el recinto, el torreón del homenaje, así lo llamáis, puerta recinto superior, y torres menores y garitas también, ¿no? Sí, al final son dos elementos defensivos diferenciados, ¿no? Por dos partes. La inferior, que había una primera muralla, había una puerta, es posible que habría alguna dependencia que habría que investigar, y luego subiendo por la roca, prácticamente trepando, porque así se llaman los castillos roqueros, porque realmente sí, vivían como cabras y es impresionante, la ubicación, la verdad, sí, es que es impresionante, sí. Yo te lo digo, ya sé que suena un poco, pero yo no he visto nada igual. O sea, realmente, si hay que buscar un castillo inexpugnable, madre mía, que hay que subir casi con cuerdas, ese es el de Marutegi. Porque si lo ves desde la autovía, bueno, lo ves ya que es realmente parece un Picacho, como un faro, ¿no? Un faro que hay en alta mar, pues aquí prácticamente la Llanada, ¿no? Y lo ves desde diferentes sitios, desde diferentes lugares, y es que es un perfil, es una silueta impresionante, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que el acceso, una vez que subes arriba, las vistas, es una pasada. O sea, realmente tenemos una perspectiva, una panorámica de todo lo que es la parte oriental de la Llanada, que llega prácticamente hasta la ciudad, hasta Vitoria. Y al final es que es eso, o sea, entiendes perfectamente su construcción, el porqué, ¿no? Que es un poco de control de toda la zona, un control defensivo de una frontera que existió en un momento dado, y realmente pues hacía falta construirlo ahí, y que ver qué medios necesitaron para construirlo, porque claro, subir todas las piedras, claro. Eso es una pasada. Claro. Yo creo que tuvieron que tener algún tipo de grúa manual para subir las piedras, porque si no sería impensable, a pesar que aunque hagas una cadena humana, tener que subir materiales, subir agua para la construcción en la parte superior. En fin, es un trabajo impresionante, y realmente aprovechan todo lo que es la pequeña superficie superior para construir, y es espectacular, ¿no? Sobre todo por eso, por cómo está ubicado, dónde está ubicado, perdón, y cómo está realizado, ¿no? Oye, ¿cuántos metros cuadrados más o menos tiene de planta? ¿Se sabe?
Pues poquito, tenemos que estudiarlo todavía. Estaríamos hablando, pues en la parte superior, pues posiblemente habríamos unos 80-90 metros cuadrados, muy poquito de superficie habitable. O sea, ya veis, o sea, prácticamente la torre y poco más controlaba la parte superior. Y sí, y la parte inferior, pues sí que tiene un poquito más. Hablaríamos ahora, pues unos 120 metros cuadrados, muy poco también. O sea, son realmente castillos que tienen una función de albergar pocos hombres, y que luego en la parte de la ladera sí que es posiblemente existió un poblado donde habría un poquito más de guarnición, estaría el establo del castillo, que evidentemente no iba a estar en la peña en lo más enriscado, sino que estaría en la parte inferior, ¿no? Entonces, bueno, ese es un trabajo que se irá haciendo paulatinamente, que es localizar un poco también esa aldea que está asociada y crear todo pues una especie como de centro de interpretación medieval en el lugar, que es que lo merece, porque realmente tenemos varios elementos de interés, ¿no? En la zona de Guino, en la zona de Araya, de Asparrena, bueno, todo eso, de poblados también altomedievales que ya han tenido alguna intervención arqueológica en el pasado. Entonces, todo poner en valor como una especie de red de puntos medievales para visitar. Y en eso estamos trabajando también. Sí, en ese castillo del que, como decías, pues habría, yo que sé, un par o tres de vigías, ¿no? Y que tenían que hacer maravillas para subir al risco, claro. Sí, eso. Yo creo que ahí estaba prohibido beber vino porque, claro, como te cogieras un poco de cogoza y ahí ibas para abajo, porque es que es casi imposible. Vamos, o sea, fíjate, simplemente con la humedad ya era el acceso bastante complicado, ¿no? Entonces dices tú, joder, vais a invitar a subir a la gente ahí a verlo. Hombre, en un futuro se aplicará pues algunas medidas de seguridad, y sobre todo lo importante es enseñar a la gente la parte inferior para que vean desde ahí. Prácticamente es un balcón que se puede ver toda la llanada. O sea, realmente el sitio merece, y sí que, bueno, los más sabidos, los montañeros, pues sí que subirán, y intentaremos poner alguna medida de seguridad a esta parte, ¿no? Oye, hablabas antes del aljibe, de la cisterna del castillo, ¿no? Que estaba enterrada, nos decías, o que podría estar enterrada. Se hacían normalmente en el subsuelo. Sí, efectivamente, se hacían, se labraba la peña, y luego se creaba un forro, pues bueno, exterior, pues para, bueno, tipo construcción para evitar las filtraciones del agua, ¿no? Sí. El agua era fundamental para subsistir. Entonces, las posibilidades que tenemos de saber dónde puede estar son importantes, porque yo creo que el castillo no ha tenido mucha alteración, salvo la erosión típica del tiempo, ¿no? Lo que provoca el tiempo. Entonces, pensamos que puede estar en el interior del aljibe. ¿Por qué? Pues porque el aljibe parece que tiene más profundidad, o sea, todo lo que está, el interior de la torre parece que tiene más profundidad, que está colmatado por el derrumbe de la propia torre, y que es que realmente no hay otro espacio. O sea, es prácticamente imposible encontrar otro lugar, y sabemos que la cisterna tuvo que estar ahí, cerca del torreón principal, en la parte superior, y por tanto no nos queda más que esta opción. Hombre, siempre que hay que ser cautos, la arqueología muchas veces nos da sorpresas, puede que aparezca entre unas peñas, en un rincón, incluso en la parte inferior. Sería ilógico, porque al final el elemento, la forma de defender estos castillos es que vas de la parte inferior, y cuando las cosas se ponen difíciles te colocas en la parte superior al lado del torreón principal. Entonces, claro, tiene una estrategia de defensa, y por tanto la cisterna de agua siempre está en el lugar donde, bueno, de la última defensa, por así decirlo. Entonces pensamos que está en la parte superior y posiblemente en el interior del torreón. Pero bueno, eso entendemos que con una intervención arqueológica, cuando haya disponibilidad para hacerla, pues yo creo que lo encontraremos, ¿no? Sí, la verdad que además es como decíamos, un castillo pequeñito, con lo que no había muchas posibilidades, ¿no? Más que nada no tenía muchas más posibilidades. Por deducción, ¿no? Como quien dice. Oye, hablabas antes también de la construcción, de la piedra, de los materiales de construcción que también queréis analizar, ¿no? Sí, porque es curioso, porque tampoco es muy normal ver que utilizan piedra de otra tipología que la que está en la misma peña. O sea, la peña es caliza, muy típica, la típica caliza que llaman también marina, que tiene unas características muy claras, y aquí la que utilizan es una piedra arenisca. La arenisca, lo bueno que tiene es que se trabaja muy fácil por parte de los canteros, o sea, realmente es muy fácil de tallar y de rebajar un poquito, de crear formas, ¿no? Entonces han realizado todo lo que es la labor de la torre y del muro inferior de este tipo de piedra de arenisca, ¿no? Entonces es una piedra pequeñita, muy bien trabajada,
y que va creando una especie como de subida escalonada para ganar altura en el Torreón. Y luego, fíjate lo que son las cosas, pues bueno, mucha piedra pues ha caído o cayó en su momento por la erosión o por lo que fuera, y ha sido reutilizada para crear cercas, ahora abandonadas, cercas para animales, ¿no? Entonces también es una posibilidad de futuro que la misma piedra que ahora está en cercas contemporáneas, pues que las tenemos al lado y que están abandonadas, posiblemente el dueño no tendrá ningún inconveniente en dejar la piedra que esté mejor escuadrada para reconstruir, no digo reconstruir, pero sí consolidar, y alguna pared que haga falta colocar piedra, colocar ese tipo de piedra que es la propia del castillo, ¿no? Entonces es una idea, ¿no? Entonces, otra cuestión, otra duda es dónde trajeron la piedra, ¿no? Claro. Y efectivamente pues tenemos que analizarlo, ¿no? La gente del lugar, mucha piedra, y bueno, hay zonas de piedra arenisca, y saber si es de la misma tipología por el tipo de grano que tiene la piedra, también por la forma, en fin, los colores. Tenemos que analizar varias cosas todavía, pero bueno, vamos en buen camino. Ya hemos hecho un primer informe, nos falta el segundo y posiblemente lo iremos completando los dos, o sea, tanto el documental como el de la construcción, conforme pasan los meses. Bueno, ahora estáis en todo eso, precisamente, en todo ese proceso, que es el que de una u otra manera queréis dar a conocer esta semana, pues en una charla en Araya, ¿verdad? Sí, además es una charla original que yo invito a todo el mundo a que vaya, porque claro, no es normal ir a una charla y que te vayan repartiendo pues una taza de chocolate y pues una magdalena, un croissant, no me acuerdo lo que era exactamente, ¿no? Y dices tú, madre mía. Es curioso, ¿no? Pero es una forma pues también de hacer un guiño a la cultura de una perspectiva diferente, ¿no? A mí me parece una idea original. También es cierto que bueno, que invita a que venga más gente, claro, porque de otra forma muchas veces ya está este de los castillos, ¿no? Pero bueno, intentamos hacerlo muy ameno. También son charlas que se aplica mucho a la imagen, que también se intenta quitar un poco esa línea tediosa o histórica, un poco gris, ¿no? De fechas, de tal, y nos vamos un poquito más también a lo cultural, un poquito de ese trasfondo de, pues no sé, de la anécdota, de la historia un poco menos conocida, más humana, de los que trabajaron allí, de cómo vivían, en fin, sacar un poco ese contexto soso, por así decirlo, que no me perdonen los que piensen que la historia pues tiene que ser así, ¿no? Rigurosa. Pero bueno, sacar un poquito ese contexto y tratarlo un poquito de forma más humana, ¿no? Porque también los castillos tienen esa parte humana que queremos sacar, ¿no? Y que hay anécdotas, muchas anécdotas de otros castillos, de cómo ese día a día, pues al final creaba una comunidad, ¿no? Y eso también es bonito reflejarlo, ¿no? Pues ahí está esa cita para que se animen a Araya este próximo día 17, y con mucho trabajo por delante, porque tenéis un proceso que supongo que será bastante largo, ¿no, Iñaki? Pues será pues casi como los que construyen el castillo, o sea, va a ser, pues es difícil, porque tienes por una parte lo que es el trabajo en sí, que ya es delicado, porque tienes mucho trabajo delante, tienes que hacerlo bien. Y luego también tienes el tema de las instituciones pues que te apoyen, que estén a la par, de forma paralela en el trabajo, que haya un ánimo en el sentido de que de que faciliten las cosas. Y tenemos también un poco el interés de que, claro, al final tú vas haciendo un trabajo y entendemos que con el tiempo la gente se va desmotivando, en el sentido de que, pues ya es más común, se habla demasiado del castillo y se va bajando un poco las expectativas iniciales, porque la gente pues ya tiene la costumbre de hablar del castillo y se cansa un poquito, ¿no? Y entonces pues es seguir alimentando el interés, ¿no? O sea, hay una especie como tres puntos para trabajar, y bueno, vamos a ver si seguimos animando y lo vamos haciendo bien, ¿no? Muy bien, pues mucha suerte y ánimos que os hacen falta, ¿eh? Vale. Venga, gracias, Venga, gracias. Vale, agur. Agur.